Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos contentos de seguir con este tema acerca del Evangelio. Y en el podcast pasado, pues el hermano Mike nos había hablado y había quedado algo pendiente que él va a continuar ahora. Entonces, hermano Mike, bienvenido a este episodio de hoy. Buenas, hermanos, también estamos tan contentos que están escuchándonos, recibiendo la palabra del Señor. Gracias, pastor, y pastor Rodolfo con nosotros también. Si tiene su Biblia disponible frente a sus ojos, ojalá, ¿no? Vamos a abrir donde estuvimos la vez pasada, en el episodio anterior, en el libro de Hechos, capítulo 20. De 17 a casi al final del capítulo tenemos el discurso del apóstol Pablo de la iglesia de Éfeso en la playa de Mileto. ¿Okay? No de vacación, no es varaniega aquí. Pero en la playa se está despidiendo. En su discurso, él menciona ciertas cosas realmente importantes para nuestro tema. En el versículo 24, parte de su discurso de despedida de los hermanos allá, él dice lo siguiente, ¿no? Pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa en mi vida, ¿no? Para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio de Él, que es lo que dice, del Evangelio, que dice, de la gracia de Dios. Ese título, descripción del apóstol de este Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, el tema de gracia en sí es un tema que puede alargar bastante, ¿no? Pero es un evangelio de la gracia. Gracia significando ¿qué? Favor inmerecido, básicamente. Sí. Nadie puede merecer esto de lo que Cristo ha hecho para nosotros. Es un don que Él nos entrega por su propia entrega de su vida para nosotros. Pero define más aún dos elementos de este evangelio de gracia en el mismo versículo 21 antes de llegar a 24. En el mismo capítulo vamos diciendo lo que también sigue hablando él con este grupo, despidiéndose de ellos. Versículo 21, testificando a judíos y gentiles acerca del, que dice, arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dos elementos. Uno, arrepentimiento para con Dios. Y dos, la fe en Jesucristo. O sea, el evangelio de la gracia tiene que abarcar dos elementos esenciales. El arrepentimiento y también tiene que la fe en Cristo Jesús. Son bastante obvios, pero cualquier mover de Dios tiene que incluir el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, y no solo es exclusivamente para los inconversos, también para gente que ha recibido al Señor, en la vida tiene que estar procesando su habilidad de admitir y confesar a Dios. Las cosas que en sus vidas que están estorbando lo que Dios quiere hacer en su vida o en la vida de otros. No sé lo que piensan ustedes, pero este factor de arrepentimiento es imprescindible que experimentemos eso, ¿no? Arrepentimiento es algo que tenemos que comprobar en nosotros por nosotros mismos. Sí. Porque muchas veces el arrepentimiento que yo quiero evidenciar en una persona, ¿verdad? X. Yo, por ejemplo, digo, vos no estás bien arrepentido, te tenés que arrepentir. Pero no se puede decir eso porque uno tiene que estar seguro de su propio arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene que ser genuino, verdadero, y solo uno lo sabe. Porque uno puede aparentar ser arrepentido. El llanto, por ejemplo, no es un arrepentimiento real. Puede ser, pero porque puede vimos ser, la vez pasada, ¿no es cierto? No siempre. Según el Corintios 7, habla de tristeza según Dios o tristeza según el mundo, ¿no? Sí. Pero arrepentido de haber sido capturado en el acto, no de haberlo perpetrado. Hay una diferencia, ¿no? Sí. Qué barbaridad me agarró. No, eso no es arrepentirse, ¿no? Y hay gente que llora mucho, como vos dices, ¿no es cierto? Pero es una evidencia, o sea, yo quiero una evidencia de que te arrepentiste. Entonces,
Pero eso no es el arrepentimiento. Esto lágrimas de cocodrilo, ¿no? Que yo estoy seguro de que El yo lo hice. arrepentimiento no es remordimiento, porque a veces es más un remordimiento. Si uno llora, si uno se siente mal, pero sigue en lo mismo, no es arrepentimiento. Pero lo interesante, pastor, es que la palabra arrepentimiento, según los léxicos griegos, es metanoia. Metanoia es dar como para decirlo, dar una vuelta de 180 grados. Si yo estaba haciendo esto antes, dejo de hacerlo y voy en otro camino. Y me doy cuenta que estoy andando en forma errada, ahora tengo que cambiar la dirección. Es un cambio de dirección. Si este cambio de dirección acompañado de lágrimas, está bien. Si no, está bien. El punto es, hay que cambiar el rumbo de la vida. Genuinamente, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Porque hay personas que se arrepienten y siguen en lo mismo. O sea, te tienen que volver a arrepentir y otra vez. Bueno, eso es algo que a todos nos pasa. Bueno, todos pasamos por ahí. En todo tiempo, pero sí, pues es importante que el arrepentimiento genuino en el momento de la conversión provoque que esta persona ya no sea como fue antes, sino que cambie. Y esa es la evidencia, el cambio es la evidencia de un arrepentimiento genuino. Sí. Dentro del contexto de arrepentimiento, hay otra palabra que tiene que asociarse también con ello. Se llama la palabra o el verbo confesar. Ahora, esta palabra, lamentablemente, ha sido adquirido por ciertas religiones de hacerlo como un rito, ¿no? Hay mucha gente que confiesa, pero no se arrepienta, como vos dices, ¿no? Lamento haberlo hecho, pero ya sigue haciendo la misma cosa. Y va con una rutina de hacer lo mismo atrapado en este proceso. Pero la palabra confesar en la Biblia existe. Y hay 3 clases de confesión en la Biblia. La primera clase de confesión se encuentra en Romanos 8, capítulo 10. Si estamos ahí, los que están en el programa pueden seguir con nosotros. Si usted tiene conocimiento de la Biblia, son versículos bien conocidos. Romanos capítulo 10, 8 y 9. Si el pastor Efraín puede leernos este 2 versículos. Romanos 10, 8 y 9. Dice así. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí aparece la palabra ¿qué? Confesar. La primera confesión no solo es cuestión de arrepentirse, pero es reconocer. Por la palabra es homología en griego de confesar, y es más que meramente creer, es confesar quién es Cristo para mí y confieso lo que Él ha hecho en la cruz, ¿no? Sí, el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que esta palabra, confesar, tiene que estar ahí dentro del contexto de arrepentimiento. Porque yo, si solo confieso mis malos hechos que yo he cometido, sin confesar quién es Cristo para mí, voy a seguir repitiendo la misma cosa siempre. Así es. ¿No? Y también pienso que está similar, pensando, ¿no?, que está siendo similar al creer en Jesús. Uno tiene que bautizarse porque eso es una forma de demostrar. Sí. Aquí es confesar, ¿verdad? Como estamos diciendo, arrepentimiento, sí. Confesión. Y allá es creer y bautizarse. Claro. Obediencia, pues, que es prácticamente 2 cosas que van juntas. Pues. Y una cosa importante también es la convicción del Espíritu Santo, porque debe haber una convicción del Espíritu Santo al momento del arrepentimiento. Si no, pues es pura emoción, es pura religiosidad la que estamos experimentando. A veces no podemos entender la diferencia de eso, pero la convicción es muy importante ahora en el arrepentimiento. Sí, la convicción del Espíritu Santo tiene que estar presente, pero al mismo tiempo Dios es lector de corazones. Él sabe exactamente lo que está pasando. Y a veces yo digo, tal vez es casi difícil arrepentir de todo lo que uno ha hecho, ¿no? Y no puede prometer a Dios, mira, Señor, y hay mucha gente que quiere negociar con Dios. Señor, me arrepiento si tú haces tal cosa, ¿no? Quiere negociar con Dios, algo así. Pero
arrepentimiento y confesar no es negociar con Dios. Ahora, la confesión tiene que venir en relación a Cristo, ¿verdad? Porque hay Sí. muchas personas que confiesan su pecado, os piden el púlpito, ahora quiero decir un testimonio y comienzan a confesar todo lo que hicieron. Todo Así. lo malo que Todo era. lo malo que hicieron. Pues hay que confesar delante del Señor, ¿verdad? Porque eso es importante. Ya luego el testimonio dirá la fórmula que se usó Sí. y cómo... Pero lo interesante de este verbo confesar en el idioma griego es estar de acuerdo con, literalmente, o reconocer. Yo estoy de acuerdo con Dios, lo que Él ha hecho a través de su Hijo. Así es. Me pongo de acuerdo con lo que ya Él estableció. Entonces yo confieso lo que Él mismo ha establecido como la única manera de salvación. Pero hay segunda confesión. Vamos ahora, 1 de Juan, capítulo 1, otra vez pasaje conocido. 1 de Juan. Los que están escuchando las páginas, hojeando, ¿ya? Porque los dispositivos ya están al otro lado. De memoria. Que somos malos, ¿no? Que bárbaro, tenemos que arrepentirnos ya, ¿no? De todo modo, Pastor Adolfo, no sé si usted puede leer versículos 8 al 10 de 1 de Juan capítulo 1. 1 de Juan 1, 8 al 10. 1, 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bastante profundo lo que está pasando aquí. Hay que hacer un buceo teológico profundo aquí, ¿no? De todo modo, está escribiendo eso aquí a cristianos, no inconversos, ¿no? Pero de todo modo sigue igual tanto para un inconverso como para un creyente. Pero esta cuestión, confesar, es el mismo verbo, lo que vimos en Romanos, ya lo vemos aquí, y tiene que ver una confesión de lo que son nuestros pecados, ¿no? Y es esencial que nosotros reconocemos de lo que Dios ya sabe. Yo no puedo impresionar a Dios cuán malo que soy. Hay gente que lo hace. Yo tuve un grupo en cierto país de pastores que estaban tirados en el suelito, en lloro y llanto. Ay, Señor, somos un grupo de gusanos que no tenemos ningún valorcito. Están tratando de impresionar a Dios cuán malos eran. Disculpe. Esto no sirve de nada. Es una religión que tratamos de impresionar a Dios de las cosas malas que nosotros no somos dignos. Ya yo sé que no soy digno, pero esto es gracia, como evangelio de gracia. Yo hago caso a lo que Dios dice, no lo que yo siento. ¿No? Porque uno puede sentir bastante mal al respecto. Bueno, entonces ya tenemos esta confesión. ¿No? Y hemos visto cosas desde el púlpito, hemos visto gente confesando cosas, ¿no? que a veces no quiere escuchar eso. Sí. ¿No? Sí, pero también a veces un poco de ignorancia, ¿verdad? Porque la confesión es delante de Dios y aunque Dios ya conoce nuestra condición de corazón, ¿no? Pero de todas maneras el confesar no solamente nos libera a nosotros espiritualmente, es como desempacar, como descargar. Al confesar uno descarga todo lo malo y ponerlo en las manos del Señor. Y en segundo lugar, pues el Señor quiere oír de nosotros labios de arrepentimiento, que realmente estemos Claro. arrepentidos. Bueno, lo que es cierto, los buenos no van al cielo, solamente los perdonados. Así es. ¿No es cierto? Y bueno, he escuchado gente, mira, pastor, tal vez yo no soy tan bueno para el cielo, pero tampoco soy tan malo para el infierno. Vas para el limbo. Hay un limbo permanente, ¿no? Ellos en su mente, ¿no? Pero la confesión aquí es reconocer algo y no decir confesiones generales. Pues yo soy un ser humano como los demás y cometo errores, ¿ya? Cosas así, hay que ser específico. Cuando uno tiene que estar confesando, ¿no? Si ha ofendido a alguien, toda una larga lista de cosas que son parte de nuestra vida desde nacimiento, porque tenemos una naturaleza, ¿qué dice? Pecaminosa. ¿No? Sí. Constantemente tenemos que estar confesando eso. Pero hay una confesión más. En Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Aquí tenemos
algo acerca de los patriarcas. Es otra confesión. Hemos visto una confesión es confesar a Cristo de lo que Él ha hecho en la cruz, su obra redentora, ¿no? Un sacrificio tomando nuestro lugar. Y nosotros recibimos eso, que comienza la gracia. Tenemos dos, la confesión del pecado, admitir, reconocer, ponerlo detrás. Ya tenemos otro. Eso tiene que ver con los patriarcas. Y lo que a mí me gusta de los patriarcas, todos eran bandidos. Sí. Ustedes saben esto ya. La Biblia es como un guía de una telenovela antigua. Porque los patriarcas tenían familias tan disfuncionales, tan difíciles. Realmente al leerlo es un susto. Y esto me da a mí bastante esperanza. Si Dios escogió a este bandido, ya estoy yo en la lista también, ¿no? Entonces, pero mira lo que dice. Yo voy a leer 13. Hay 4 elementos, pero el cuarto elemento también de sus vidas quiero investigar un poco. Conforme a la fe murieron todos estos patriarcas sin haber recibido lo prometido que nosotros tenemos hoy en día por Cristo, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y ahora mira. ¿Y qué? Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ok, esto es la tercera confesión. Esta confesión es confesar mi identidad, a quien pertenezco. Tenemos confesión de quién es Cristo, lo que hizo, acepto eso. 2, yo confieso también de mi parte las cosas que no agrada a Dios en mi vida. Y 3, ahora me reconozco con una identidad diferente. Ya soy ciudadano de otro lugar, se llama el reino de Dios. Ya pertenezco a alguien, porque la Biblia dice no fuimos comprados por precio. Así que ahora ellos se identificaron como ¿qué? Peregrinos y extranjeros, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué es un peregrino? ¿Qué es un extranjero? En ese contexto. Sí, lo que habla tal vez el 14, que es el contexto, dice, porque los que esto dicen, que es prácticamente la confesión, claramente dan a entender que buscan una patria. Porque eso es lo que nosotros estamos buscando y deseando, ¿no? Y sabiendo de que vamos a tener nuestra propia patria a través de Cristo al final de los tiempos. Claro. Esa es la promesa, la esperanza del cristiano es la salvación y la eternidad en una patria, ya la nacionalidad la tenemos, porque dice que ya tenemos la visa ya está. Ya está la visa de nacionalidad, ya tenemos nuestro propio pasaporte. Así es. Sí, bueno, con ese pasaporte celestial, entre comillas, ¿no? Que recibimos, tenemos que identificarnos con otra patria. Todos tenemos patrias, digamos, de nacimiento, algo así. Y hay gente que tiene bastante lealtad hacia sus patrias, pero tenemos una patria mayor, que es mayor que todos ellos. Pero esto implica algo importante, hermanos. Mira, con eso en mente, para entender cómo funciona esta confesión. Si yo no reconozco a quién pertenezco bien, voy a tener problemas en la vida. Mira, vamos a 1 Pedro 2:11 y le voy a explicar por qué. ¿Recuerda cuál fue el reconocimiento? Que yo soy, ¿qué? Peregrino y extranjero. Ahora, yo he vivido como extranjero por muchos años. Yo sé cómo es, ¿no? Tener mi cédula o mi... cuesta conseguir todos los documentos? Ay, claro, he vivido en 4 países en América Latina, ¿no? Como residente, te cumplí todos los requisitos, también con cédula y todo esto. Bueno. Cada 5 años o cada uno tiene que estar renovando con más papeleo que siempre, ¿no es cierto? Pero de todo modo, yo tenía como 2 ciudadanías, pero ahora el que más me ayuda es esto, porque cuando yo me reconozco como peregrino o extranjero, peregrino significa que yo no vivo aquí, yo estoy pasando por aquí. Estoy de paso nomás, ¿no? Sí. Estoy de paso. Como en Lima, Perú, tenemos mucha comida china que chifa al paso. Se entra y sale, ¿no? Ahí somos nosotros. Pero ahora mire, versículo 11,
Cuando yo reconozco esto, yo confieso esto, ¿a quién pertenezco? Dice, amados, yo os ruego ¿como qué? Como extranjeros y peregrinos. Ahora, aquí tenemos la misma frase otra vez. Que es lo que dijo el autor en capítulo 11 de Hebreos, de los patriarcas. Extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea que tenemos guerra constante. Cuando yo confieso y reconozco a quién pertenezco, yo pertenezco a Él. Yo recibo su poder por el Espíritu Santo de ayudarme con esta batalla constante, ¿no? Hay gente que cuando tal vez confiesan a Cristo, pero todavía no se da cuenta a quién pertenecen. O no confiesan por completo. Así que hay una confesión triple de lo que estamos viendo aquí. Y esto tiene que estar constantemente sucediendo en nuestra vida. Cuando yo me doy cuenta, ok, yo pertenezco a esto, el poder queda disponible para mí a identificarme con Cristo, confesar que todavía no soy tan perfecto como el pastor Efraín, pero pues me acerca, ¿no? Por ahí, ¿no? Todavía, ¿no? Mi papá ya es. Yeah, sí, el otro pastor Efraín, ¿no? De todo modo, esa es cuestión de la batalla. ¿Y estamos en batalla, sí o no? Claro, sí. Porque alguien me dijo a mí, dije esto la vez pasada, cuando yo recibo a Cristo, todos mis problemas van a desaparecer. Me encantaría hablar con este tipo. Más bien se ven más los problemas. Se mete, parece, porque cuando uno era inconverso no estaba muy consciente del mundo espiritual y las batallas tales que la Biblia menciona. Una vez que nace de nuevo, ya queda tal vez consciente que, hay más cosas ahí que yo sabía. Hay una cosa aquí, pastor, en los versículos anteriores a este Sí. versículo 11, en el 9 nos ayuda a saber quiénes somos, ¿verdad? Sí. El Señor, porque dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, claro. Y dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. O sea que algo pasó para este cambio. Una transición ocurrió, un traslado, una transformación ocurrió por la cuestión de este evangelio de la gracia del Señor, mediante arrepentimiento, confesión, arrepentirse, cambia la dirección. Y vamos a ver un solo versículo en el Antiguo Testamento que puede encajar todo el sentido de eso. En Proverbios 28. Proverbios 28. ¿Okay? Ahí tenemos en versículo 13 lo que puede dar el sentido de todo lo que estamos hablando, de las confesiones diferentes o triples, el arrepentimiento, de metanoia, de cambiar de dirección. Versículo 13, 28 de Proverbios. Aquí tenemos todo. ¿Okay? Dice que el que encubre sus pecados, ¿qué va a pasar? No va a prosperar. Mas el que ya hemos hablado de la palabra, confiese y se aparte, esto es arrepentimiento, alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados. ¿Y esto qué significa? Es que de eso se trata lo que al comienzo estábamos viendo, de que el hombre debe de confesar sus pecados porque es algo que no quiere, porque se cree perfecto, porque cree que él puede con todo. Entonces no quiere reconocer que Dios nos está señalando como pecadores. Y cuando reconocemos, pues es que Dios nos ofrece el perdón. Sí. ¿Y qué pasó con nuestros amiguitos Adancito allá en el huerto? ¿Qué pasó con esto ya? Después de que haber comido la chirimoya que estaba allá. No confesó, sino que... ¿Pero qué hicieron? Le echó la culpa. ¿Pero qué hizo a comer banano, ¿no? Por ahí. Dice era una manzana. ¿Quién sabe esto ya? Manzanas son frutas, no son frutas tropicales, porfa, ¿ya? Okay, una papaya, lo que sea, ¿no? Sea. ¿Qué pasó cuando a comer lo que no debería comer? Sus ojos fueron
Sus ojos fueron abiertos. Ok, abiertos. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron para cubrirse? Se taparon con hojas de higuera. Ok, mira, desde ahí los seres humanos somos expertos en tratar de tapar y encubrir En no lo que hacemos. confesar. Porque uno de los temores psicológicos más grandes del ser humano es ser descubierto. Ay, ay, ay. No, yo no hice nada. No, si los que tienen hermanos que se pelean entre sí o hermanos con rivalidad, ¿no es cierto? Mi hermano lo hizo, yo no hice nada. ¿Sí o no? ¿Esto sucede? Ustedes se criaron en familias tan santas que no tienen este problema. No, siempre vamos echando la culpa a otra persona, encubriendo cosas. O tratamos de justificar nuestro pecado. Es una forma de encubrir a través de manera. justificarlo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, la nieta mía era y sigue, pero cuando era pequeñita era fanática de galletas. Y su mamá siempre tenía un lugar donde guardar la galleta que hacía. Decía ella, no le toques eso. En la mañana se encuentra un montón de migajas alrededor de su boca. ¿Tú comiste esto? Yo, no. Otra persona se metió ahí por ahí a comerlo. Ya desde temprano, con un temor de haber sido descubierta con la migaja en la boca, a confesarlo le fue difícil. Porque el encubrir, el tapar, es una corrupción total. Porque no queremos admitirlo, ¿no? Y confesarlo. Pero cuando uno lo confiese, lo pone al aire, por decirlo. Sí. Y de ahí comienza la confesión y apartarse del arrepentimiento. Creo que nosotros tenemos máscara. Siempre usamos máscara. Sí. Al venir a la iglesia tenemos la máscara del cristiano, ¿verdad? El cristiano obediente, el cristiano Sí. salvo. Luego nos quitamos la máscara y llegamos al trabajo y somos otra cosa. Bueno, a veces domingo en el culto es un lindo tiempo para meter la máscara, ¿no es cierto? Sí, Ya? sí. Yo he visto gente con la máscara tremendo, ¿no es cierto? Y levanta la mano, yo creo en todo esto. Y yo voy como pastor, visito su casa y hay un montón de diablos ahí. ¿No? Hay que hacer un exorcismo. Prácticamente, ¿no es cierto? Que este es el mismo sujeto que levantó la mano ahí, ahora está haciendo eso. Porque si uno no puede ser cristiano en su hogar, es un poco difícil hacerlo durante el culto de la iglesia, ¿no? Pero es más fácil ser cristianos ahí porque no hay oposición. Todo el mundo se espera cierta actitud o cierta forma de ser, ¿no Lo es que cierto? otros esperan que yo sea es lo que yo quiero aparentar. Sí, Y que me descubran que soy otra cosa, eso me da miedo. sí. Que no quiero. Pues, Salió un documental, no sé sobre lo cual, fue un argentino que hizo un documental sobre cierta ciudad en América del Sur, no voy a decir cuál, porque no quiero ofender a nadie. Y lo hizo este documento porque cierta porción de la población tenía bastante bienes o riquezas, era gente adinerada. El título del documental era "Lo importante es aparentar y no ser". Y para mucha gente es importante aparentar, pero no ser. Entonces, encubrir cosas, ¿no es cierto? Porque son cosas vergonzosas. Es increíble. Pasó en la ciudad de Nueva York. Otra vez no quiero mencionar nombres. Un pastor regaló hospedaje a ciertos pastores en el centro de Nueva York, en Manhattan, y a pagar él, al final de la conferencia, 50% de los pastores tenían la cuenta elevada por haber rentado películas de pornografía en sus habitaciones del hotel. Pastores. ¿Qué está pasando? Aparentando, pero siendo es otra cosa, ¿no? Aquí, pastor, en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Sí. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así es. Uno tiene que ser honesto frente a aquel que va viendo todo de todo modo, ¿no? Todo que es desnudo delante de él. ¿Cómo esconderlo? ¿A dónde me esconderé de ti? Dice el salmista. ¿Eh? Sí, no tenemos las ataduras ni la artimaña de tratar de justificarlo todo. Confieso y quebrarme frente al Señor, ¿no? Bueno, ha sido un tiempo muy edificante. Creo que hemos aprendido mucho de este tema y creo que vamos a seguir todavía en la misma línea
de lo Sí. que es el Evangelio, de qué es estábamos hablando acerca del arrepentimiento, que lo importante que es confesar. Entonces vamos a seguir en el próximo. Le agradecemos a nuestro hermano Mike por tremenda explicación del Evangelio, y nuestro hermano Adolfo también. Y vamos a seguir adelante. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Koinonia es producido por David y Jonathan Valladares. Música Richard Mujica.